Lo que no es antiguo es ser consciente de ello, de no tolerar su aparición y de no normalizar su aparición. Eso es lo novedoso. Y también es novedoso admitir que nuevas formas de violencia, nuevas patologías, no solamente están apareciendo, sino que siempre aparecerán. Alguna vez le comentaba el profesor español Francisco Trujillo que en realidad la aparición de patologías o de formas de violencia es connatural al trabajo mismo. Y alguien me tildó de pesimista, pero en realidad, con toda razón, esto es una versión absolutamente realista de las cosas. No significa que siempre sucederá, pero la posibilidad existe, porque, insisto, los elementos básicos están, que son el intercambio de personas, que pueden ser entre trabajadores como puede ser empleador-trabajador. Entonces, lo que es nuevo es reconocer la existencia. De hecho, nosotros sabemos con ese nombre, mobbing, que existe la figura gracias al aporte que hacen eh, psicólogos y psiquiatras de Suecia de la década de los 70. Ellos ponen el ojo en un fenómeno que estaba afectando particularmente la productividad de la empresa. Es ese, digamos, el gatillo que despierta su interés académico que termina por describir a esta nueva modalidad de patología. Y lo que también es novedoso es reconocer que están apareciendo nuevas y que lo seguirán haciendo, lo he dicho hace un minuto. Por ejemplo, la fatiga informática. El profesor Trujillo, precisamente el año pasado, publicó una monografía al respecto donde advertía de la nueva aparición de este riesgo. Este año, en Europa, por ejemplo, se ha experimentado en el verano una temporada de verano de calor absolutamente especial, distinta en cuanto a su intensidad, que ha hecho aparecer un fenómeno que ahora también se está denominando nada menos que por la OIT como estrés térmico. Entonces, definitivamente estamos expuestos a que estos fenómenos sigan apareciendo y por tanto las empresas tienen que estar al tanto, deben estar prestas a asimilarlos desde una perspectiva preventiva y, si no fuera posible, desde una perspectiva reactiva. Ok, seguimos. ¿Cómo se está caracterizando al móvil, no? Yo he dicho que el móvil existe, pero la verdad es que sus límites son bastante confusos. Y esto por una seria razón. Hay que saber entonces más o menos a qué nos referimos cuando decimos móvil. El mobbing por la OIT ha sido definido de la siguiente manera: la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente, por la que en el centro, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Esta es una definición que yo he preferido colocar en detrimento de otras porque tiene los elementos, digamos, típicos de la figura. En tanto que, al menos en el Perú, no tenemos una definición exacta. La verdad es que en el Perú no hay una ley contra el mobbing, como sí la hay, por ejemplo, contra el hostigamiento sexual laboral desde el año 2019, al menos reglamentaria, y desde el 2003, norma legal. Con el mobbing no pasa lo mismo. Entonces tenemos que acudir al auxilio de la jurisprudencia comparada incluso, como también de la legislación comparada. Y por supuesto, la OIT tiene una autoridad relevante con respecto a otras instituciones. Y de su propuesta de definición podemos más o menos recoger lo que son los caracteres del móvil. El objetivo del fenómeno debe ser uno concreto, ¿no? Allí ustedes lo tienen, que es la intimidación, un poco opacar, aplanar, amedrentar, consumir. Alguna doctrina dice aniquilar a la parte afectada con miras con un objetivo concreto, a deshacerse de él en el centro de labores. Imagínense en la foto que hemos colocado antes de la fábrica, tal vez un obrero destacaba por sobre otros, tal vez un obrero realizaba una labor distinta a otros y merecía en consecuencia alguna alabanza, alguna felicitación por parte del patrón. Por supuesto, esto habría supuesto para los demás trabajadores, no lo estoy asegurando, pero es una posibilidad absolutamente razonable, un poco de recelo, un poco de envidia, si se quiere.
Entonces, esto podría fácilmente haber justificado que hagan causa común para terminar deshaciéndose de él, porque al fin y al cabo era una amenaza para su tranquilidad. Pensemos, señores, pensemos un poco de historia, incluso en, en la década de los 50, en el régimen público, del servicio civil público, ¿no? En el escalafón, donde los puestos eran inamovibles, donde los trabajadores tenían, los trabajadores del Estado tenían una práctica propiedad por el centro, por el puesto de trabajo. ¿Cómo te ibas a deshacer de él? Evidentemente él iba a irse cuando moría. Eran puestos prácticamente vitalicios. Entonces, definitivamente el mobbing, bueno, ahora le llamamos así, pero en ese entonces ni siquiera nombre tenía, era una alternativa para las personas, por supuesto de mala fe, para deshacerse de esos elementos que ponían en jaque, en riesgo su propia subsistencia. Definitivamente es una posibilidad que no podemos rechazar simplemente porque no hay pruebas. Pues bien, esa agresividad o el hostigamiento ocurriría o debe ocurrir entre compañeros del ambiente de trabajo o entre los superiores y los trabajadores, ¿no? Veremos que hay mobbing horizontal, que es de trabajadores contra trabajadores, que es, digamos, lo más común, y está luego el mobbing vertical, que involucra al representante de la empresa. Veremos cuáles son las consecuencias de ambas figuras. Esta conducta precisa típicamente, mayoritariamente, una aparición sistemática, es decir, a través de una serie de actos o comportamientos hostiles en el tiempo. Aquí hay que poner algunas notas de contrapeso, porque en realidad no todas las experiencias comparadas así lo han preferido. Recientemente, en este mismo mes de agosto del año 24, los chilenos han aprobado una ley muy interesante, que es la ley CARI. Ese es el nombre popular, pero en realidad tiene su nombre técnico, que busca regular, entre otras, las figuras del acoso laboral. De hecho, la ley CARI existe precisamente por el prototípico caso de Karin Salgado, una técnico en enfermería que padeció precisamente una serie de acoso bueno, por unas investigaciones en las que se vio inmiscuida y desafortunadamente terminó sucumbiendo ante ellas, nada menos que terminando con su propia vida. La muerte de Karin Salgado motiva en Chile hace algunos años y finalmente en este presente se termina capitalizando un movimiento en favor de la protección de las víctimas de estos fenómenos. Entonces, y los chilenos en esta ley dicen, no necesito que la conducta sea reiterada. Sinceramente es la única experiencia que yo he encontrado que no precisa ese elemento. Casi todas lo piden, pero los chilenos han decantado por decir que no. Esto es importante destacarlo porque da cuenta de cuán dúctil es el concepto aún de mobbing, cuán eh, fácil de definir, personalizar en cada experiencia doméstica. Y por supuesto, el mobbing se expresa a través de medidas organizacionales, por ejemplo, estos de los más comunes. Se le aumenta la carga de trabajo al trabajador, se le cambia la carga, se le disminuye considerablemente o simplemente se le quita. Ya el Tribunal de Fiscalización Laboral incluso tiene una serie de pronunciamientos eh, que dan cuenta de que la ocupación efectiva es un derecho y por tanto no satisfacerla es un acto de hostilidad. También se manifestará posiblemente el mobbing a través del aislamiento social, ataques a la vida privada. De hecho, en el caso de la señorita Karin Salgado en Chile, hubo esto, ataques a la vida privada, hubo agresiones verbales, psicológicas, por supuesto, y como ustedes han escuchado, pues con consecuencias irreparables. Esos son los caracteres, digamos, típicos de los que el Perú puede aprender, porque como he dicho, no tiene una normativa específica contra el mobbing. Pero, en cualquier caso, los efectos del mobbing casi siempre son los mismos. Y esto va a suponer que el derecho va a reaccionar, insisto, de una forma similar. Idealmente tendría que hacerlo. El derecho chileno, el derecho peruano tendría ambos que tener herramientas para reaccionar
ante un efecto negativo, ya sea cual sea la razón. Y es así como nosotros podemos sentar las bases de la existencia legal del mobbing. Veamos, el mobbing, he dicho hace un minuto, al margen de sus caracteres, por ejemplo, hemos discutido sobre si debe ser reiterado o puede bastar su presentación única. Lo que sí siempre estará presente es que es una conducta que daña, que genera un daño. Es cierto por allí que los españoles han puesto un poco en jaque este criterio diciendo que tiene que haber un daño específico y no un daño hipotético, un daño cierto, palpable, material. Posición con la que la gran mayoría de países de Latinoamérica no está de acuerdo, incluida mi humilde opinión. El mobbing bastará para configurarse la posibilidad de afectar al trabajador. ¿Ok? Generará la afectación o la posibilidad de afectación a la integridad psicológica emocional de la víctima y su productividad. Pues un trabajador que no está en paz, que no trabaja en paz, que no trabaja cómodo, ni seguro, ni cómodo, es un trabajador inseguro. Y eso definitivamente repercutirá en su productividad. Hace unos minutos le comenté que esta figura del mobbing empieza a ser interesante para la ciencia, ciencia de la psiquiatría y de la psicología, por los efectos, digamos, numéricos que causaba en las empresas de esos países, Escandinavia. Ellos se dieron cuenta de que la productividad de la empresa estaba descendiendo y que seguramente había una causa sin conocer y que valía la pena descubrir. Esa causa era el mobbing. Entonces, definitivamente, si la raíz histórica de la figura es la productividad, ahora más que nunca, cuando los trabajadores se ven sometidos a tantas cargas, vaya que nos debe interesar un trabajador sin productividad. Y al margen de todo ello, por supuesto, el mobbing, de una forma implícita, pero tanto más directa, atenta contra la dignidad humana, afecta la esfera más interna, más propia, más humana de las personas. Y eso significa que cuando menos en nuestro ordenamiento el mobbing es un factor psicosocial negativo de riesgo. Les invito a que vean la imagen que hemos consignado. Ustedes recordarán, sobre todo las personas de recursos humanos, que los factores psicosociales son propios de la vinculación entre personas. ¿Ok? Allí donde haya dos o más personas, van a haber factores psicosociales. Y como hemos coloreado, bueno, es de color blanco, es decir, no tiene necesariamente una tendencia negativa ni tampoco una necesariamente tendencia positiva. Simplemente son. Si queremos ser filosóficos, diremos que están más allá del bien y del mal. Simplemente son factores. Van a haber factores positivos. Por ejemplo, un líder en vez de una persona autoritaria como cabeza de la empresa, o una política remunerativa saludable, actualizada, o programas de capacitación permanente. Por supuesto, estamos hablando en el marco de una relación de trabajo. Los factores psicosociales no se limitan al trabajo. Allí donde hayan personas habrá factores. Los habrá en la escuela, los habrá en la iglesia, los habrá en la universidad. Allí donde haya encuentro entre personas habrá factores psicosociales. Pero si estamos en el ámbito laboral, por supuesto, tenemos que dar ejemplos así. Ahora bien, en factores psicosociales negativos que se diferencian de los otros, en que sientan la posibilidad de que haya una afectación a la persona. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de un daño, no necesariamente de un daño, sino un daño hipotético, un daño probablemente a futuro. Ángela nos ha dejado un mensaje, pero con tu permiso vamos a responderlo al término de la conferencia. Así aprovechamos para que los demás también dejen sus comentarios. Entonces, los factores suponen para el trabajador, factores psicosociales negativos, suponen para el trabajador la posibilidad de verse afectados. Una exposición hipotética, digamos. Por ejemplo, horarios irrazonables, ¿no? De pronto me hacen llegar a oficina 4:30 de la mañana, cuando no hay nada que hacer hasta las 9, ¿no? Eventualmente, si esa conducta es reiterada, se me va a alterar un poco el sueño, mi calidad de sueño se va a ver afectada, sin perjuicio de alterar mis comidas, en fin, ¿no?
Por ejemplo, un jefe autoritario también supone un factor posiblemente de riesgo. Un sueldo no acorde con mi capacidad ni con mis competencias profesionales también supone la posibilidad de que me vea menoscabado. Y si nos quedamos con lo peor de estos fenómenos, tenemos ya un riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial, por eso está encima de los factores, supone el daño más cierto y el daño de posibilidad más irreversible a que se ve expuesto un trabajador. Y aquí estamos hablando de cosas serias. El hostigamiento sexual laboral, por ejemplo, está definido por la ley como un riesgo psicosocial. Es decir, es una situación latente que incluso mitigándola puede que siga presente y justificará en consecuencia que la parte empleadora asuma una actividad preventiva distinta, una actividad preventiva más intensa. Pues bien, bueno, el peor de los casos, el mobbing será un riesgo psicosocial, ya cuando la persona esté realmente tocada a nivel psicológico. Incluso que la hará pensar, en el peor de los casos, pero no es un caso imposible, los españoles saben bien de esto, pensar en tomar medidas al respecto. Y tal vez, si es que la circunstancia médica lo acompaña, tal vez medidas fatales. Los españoles tienen al menos dos experiencias de trabajadores que por este tipo de circunstancias han decidido terminar con sus vidas. Y la justicia ha calificado a esos decesos como accidentes de trabajo, porque han sido responsabilidad de la empresa. Indirecta, pero al fin y al cabo responsabilidad. Entonces, si el mobbing es cuando menos un factor psicosocial negativo, es decir, la posibilidad, adivinen qué, que nuestro ordenamiento le obliga a las empresas a tomar cartas en el asunto con la mera posibilidad del daño y no necesariamente con el daño. En el mejor de los casos, el daño se evitará. Y precisamente por eso piensa la ley, razona el legislador, yo te incentivo a que tomes cartas en el asunto con la mera posibilidad, porque como es una situación hipotética, puede no existir. Y esa es la finalidad de la prevención, que evites los daños. Recuerden, en nuestro ordenamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo veremos en un minuto, realmente, pese a que muchos inspectores de trabajo así lo crean, no tiene por finalidad sancionar a las empresas, tiene por finalidad incentivar, o en todo caso, desincentivar el incumplimiento, incentivar, promover, invitar y, ¿no? Y felicitar el cumplimiento preventivo a través de muchas modalidades, ¿no? El derecho peruano sí tiene herramientas para reaccionar frente a los factores, factores psicosociales negativos, frente a las posibilidades de daño. Tenemos herramientas, es cierto que no son muchas, pero son suficientes para afrontar estos fenómenos. Y precisamente por ello tenemos las bases para entonces darle una suerte de existencia ad hoc al móvil. Es decir, crearle una forma de protección válida desde la interpretación sistemática de la ley. Vamos a verlo. ¿Y cuál sería esta aplicación o cuál sería esta norma aplicable por extensión al móvil? Hemos dicho que tenemos pocas, pero tenemos normas que le pueden ser aplicables y por tanto que nos van a ser exigibles como empleador. Pues bien, el mobbing es un factor psicosocial o un riesgo psicosocial dependiendo del grado en que se encuentre. Lo ideal es evitar que se convierta en riesgo simplemente tomando cartas mientras sea un factor. Si es un factor o riesgo, en este sentido da igual, la ley 29783 le aplica perfectamente. Les invito a ustedes a que revisen el artículo primero del título preliminar de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, una norma que ustedes empleadores deben tener realmente como una Biblia. Supone y sobre todo si tienen actividades de riesgo, de exposición de riesgo, supone que las empresas están obligadas por el deber de prevención, al que la ley ha elevado a la categoría de principio y por tanto no solamente le ha reconocido un factor, un mérito de vinculatoriedad, es decir, es obligatorio, sino que también este principio servirá de fuente de interpretación en una eventual
controversia jurisdiccional, a nivel administrativo, a nivel judicial. Y por supuesto, la prevención de los riesgos no se limita a los riesgos físicos, a los tradicionalmente eh, conocidos, ¿no? Yo les ofrezco esta imagen, que es un póster soviético, probablemente de la década de los 60, en plena era stalinista, que retrata la visión tradicional de la seguridad y salud en el trabajo. En ruso dice: no limpies los cilindros mientras estén en movimiento. Este es un póster absolutamente válido en su contexto y en su época. Es un hijo propio de su tiempo, porque en ese entonces la seguridad y salud del trabajo, que estaba cuando no indescubierta, estaba simplemente en ciernes, se limitaba a lo que son los riesgos físicos, por ejemplo, a cuidar las extremidades. Hay muchos pósters soviéticos, yo les invito a revisarlos, son muy ilustrativos y desde la perspectiva estética también muy interesantes, que hacen referencia a los riesgos físicos. Entonces, cuando nos llegan consultas y las empresas se sorprenden por la prevención que deben aplicar también sobre los riesgos psicosociales, yo digo, estos señores aún piensan como los soviéticos. La diferencia es que los soviéticos estaban descubriendo la seguridad y salud del trabajo, mientras que en pleno siglo XXI, en el año 24, el avance científico sobre la situación mental de los trabajadores como un campo de asedio ya debería justificar un cambio de pensamiento. Ya debería hacerlo. Entonces, por supuesto, la ley 29783 es aplicable. Y si estamos hablando del fuero mental, del fuero psicológico, emocional de los trabajadores, también les será aplicable la ley de salud mental, la ley 30947, que establece precisamente esa obligación de prevenir. De hecho, como dato curioso, hay una normativa, no es una ley, pero es un cuerpo normativo que específicamente creado para las mujeres embarazadas define al mobbing como un riesgo psicosocial. Lo define así tal cual. No es una deducción ni es una analogía. Lo establece tal cual. Es interesante verlo, aunque su ámbito, ciertamente su ámbito subjetivo de aplicación está más bien limitado, pero es interesante ver cómo para determinadas poblaciones vulnerables el legislador parece así tener esa osadía de calificar al mobbing como un riesgo psicosocial. Pues bien, quedémonos sobre todo con la ley 29783, que establece el principio de deber de prevención. No es poca cosa lo que le he consignado allí. Principio deber. Es al tiempo un principio en la categoría más elevada que nuestro ordenamiento prevé y también es un deber, es una obligación fiscalizable por parte, desde luego, de las empresas. Y este deber de prevención, artículo 53 de la ley 29783, establece que las empresas deberán sanear todo cuanto se refiera a la prevención de este fenómeno, en realidad de todos los fenómenos, pero en particular de este también, evitando que ocurran. La prevención busca no la reparación, sino la no configuración del daño. Por eso no es en vano que la ley 29783 establezca como primer peldaño de su estructura, de su columna, de su escalera de principios, a la prevención. Y luego, recién luego, a la responsabilidad como principio. Por eso ustedes, bueno, cuando se vean expuestos hasta estos procedimientos inspectivos, deben partir de la idea de que el inspector en principio no debería, de buenas a primeras, sancionar. La norma no busca eso. La norma busca verificar cuál ha sido el nivel de tu cumplimiento preventivo y en función de ello aplicar lo que corresponda. No se le puede tratar de igual forma al empleador diligente que aquel que simplemente no lo ha sido. De lo contrario, si ustedes entienden bien, no tendría sentido invertir en la prevención, pues al fin y al cabo, haga o no haga, y me van a tratar como negligente. Esto, desde una perspectiva genérica, sería terriblemente lesivo para los empleadores. Buenas noches, Hilton Alex, gracias por tu conexión. Sigamos entonces con esta idea. Si el principio de deber de prevención, que es una ley, y nada menos que un principio, nos obliga a investigar, bueno, a prevenir, pero si desafortunadamente no se pudo prevenir y ocurrió el hecho, hay que investigarlo y hay que sancionar a los responsables.
¿ok? Hay una obligación, hay tres obligaciones ciertas. La prevención, que es la capital, y luego está digamos, el control. La lógica, ustedes lo saben bien, de la seguridad y salud es elimina lo que puedas eliminar y lo que no puedas, bueno, controla lo más posible. Si desafortunadamente, pese a mis intentos preventivos, ocurrió un hecho de mobbing, bueno, yo tendré que investigar y sancionaré efectivamente a quienes lo hayan promovido, ¿no? Sin perjuicio de las medidas cautelares que podrían también dictarse. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa si el empleador no cumple con estas exigencias del deber de prevención? Bueno, estaría contraviniendo la ley 29783 y también a su modo la ley de productividad y competitividad laboral, la 728 para que entiendan, y el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Es decir, a partir de este precepto grande que es la prevención, muchas otras normas se van a ir activando, lo que generará lo que yo denomino, digamos, la otra diapositiva, una hoja de ruta de la regulación normativa del móvil. Una hoja de ruta no cualquiera, sino llena de alertas para la empresa. Veámosla. Aquí está. Esta hoja de ruta parte, como hemos explicado, en el artículo primero del título preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el deber de prevención. Deberían ustedes leerlo, si es que no lo han hecho ya, ese artículo. Es poderoso. Y si lo concuerdan con el 53 y 54, es preocupante para las empresas porque realmente extiende el aparato preventivo a prácticamente todas las circunstancias, incluso fuera del trabajo, del centro laboral. Por ejemplo, si ustedes revisan el Decreto Supremo 014-2019 MIP sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual, van a darse cuenta que el mérito del deber de prevención se incluye incluso después del horario de trabajo, fuera del centro laboral, incluso por medios informales. Entonces, estamos hablando de un principio de deber poderoso, casi todopoderoso. Y también aplica para los riesgos psicosociales. Y si aplica para lo peor, pues para lo menor también, como un factor de riesgo psicosocial. Hemos dicho ya, y en la primera parte de la presentación, que el mobbing es en efecto un riesgo psicosocial que atenta contra la dignidad del trabajador. Al margen de los caracteres típicos que la doctrina aún no termina por definir y que el Perú todavía no termina de legislar, tenemos que el mobbing en cualquier caso es una situación que afecta a la dignidad. Si esto es así, definitivamente tenemos que echarle la vista a la ley de productividad, a la 728, como se le suele decir, en cuyo artículo 30, literal G, que es el catálogo de los actos de hostilidad, por cierto, ese es el último, establece que es acto hostil los actos contra la moral y adivinen qué, también todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador, es decir, el mobbing. El mobbing afecta la dignidad del trabajador y por tanto su acaecimiento y su no investigación será un acto de hostilidad. Ya veremos que si viene por parte del empleador será un acto hostil propiamente dicho, y si viene por parte de otro trabajador, pues será un acto de mobbing propiamente dicho. Y el reglamento, esto nos va a conducir al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo que establece que son infracciones muy graves y cada vez que escuchen ustedes inspección del trabajo, atención porque significa que en tus bolsillos entrarán manos, establece que todo acto que afecte la dignidad, es decir, el mobbing, como muchas otras figuras, y la no adopción para prevenirlo o cesarlo, son infracciones muy graves. Es decir, ni siquiera son graves, son muy graves, ¿no? En el catálogo de infracciones que tiene aprobada SUNAFIL. Bueno, la inspección del trabajo en relaciones laborales, ¿no? Entonces, bajo estas perspectivas y con estas premisas, ya podemos ir llegando a algunas conclusiones. ¿Cuáles serían las consecuencias de no prevenir, investigar ni sancionar el mobbing? Y entonces, ¿cuáles son las razones para regularlo? Bueno, ustedes ya podrían ir adelantándolo, pero les ayudo con algunas ideas. Definitivamente, tener a un trabajador que se ha visto expuesto de forma impune y tal vez negligente por la empresa supone perder su talento. Es invitarlo indirectamente a la renuncia, a salvaguardar de alguna forma su integridad a costa de su empleo. Y esto supone la pérdida del talento humano. La renuncia debe ser entendida no solo desde términos numéricos, sino también como un fracaso desde la perspectiva
organizacional. El trabajador que se va sin tener necesariamente una mejor propuesta, sino que se va para salvaguardar su tranquilidad, su integridad y su salud mental, realmente debería ser considerado un fracaso desde la perspectiva de recursos humanos. También, por supuesto, ese trabajador no se va a ir silenciado. La próxima vez que vaya a una empresa que se reinserte en el mercado de trabajo, irá con una historia. Y esa historia, por supuesto, tendrá como villana o villano a la empresa que ustedes podrían estar administrando. Es una afectación seria a la buena imagen, a la honorabilidad, a la buena reputación de la empresa. Y esto ante la competencia va a tener efectos a largo plazo, que también se van a traducir en buena cuenta a pérdidas económicas, tal vez no inmediatas, pero sí en un mediano o largo plazo. Esto como primera medida, ¿no? Pero si queremos ser más materiales, más inmediatos, más obvios, tenemos que el trabajador puede presentar una denuncia administrativa ante la SUNAFIL, ¿no? Por actos de hostilidad si el mobbing provino del empleador o por no haber adoptado medidas para prevenir o cesarlo si el mobbing provino de otros trabajadores. Esto va a suponer que la empresa se verá inmiscuida en un procedimiento inspectivo con la angustia y estrés que ello supone, y más aún de comprobarse el incumplimiento, el inspector encargado tendrá expedito el camino para imponer la sanción correspondiente, la misma que se va a definir en función de diversas variables que ustedes conocen bien: el valor de la OIT del año que sea, el número de trabajadores y también la condición, la categoría de la empresa. Entonces, ustedes son una empresa del régimen general y el asunto del mobbing ha involucrado a varias personas, pues esto económicamente no es despreciable. Y por si fuere poco, y de forma alternativa, la tercera opción, también el trabajador tiene la posibilidad de, habiéndose dado por despedido, al respecto, debemos recordar que la, el mobbing, en este caso equiparable a un acto de hostilidad, es también asimilable a un despido. Entonces, para la ley, ir acosando al trabajador supone invitarle básicamente a la renuncia, ¿no? Y darse por autodespedido. Y esto va a suponer que él no solo se va, sino que se va con la posibilidad de reclamar una indemnización que ya la ley tiene tarifada en el artículo 38 de la ley de productividad, que también va a suponer una afectación al patrimonio de la empresa. Sin perjuicio de que si el trabajador tiene un abogado medianamente entendido y actualizado, pues podrá acumularle a ese reclamo algunos otros créditos que las cortes de nuestro país están cada vez más eh, admitiendo en las demandas, ¿no? Como puede ser no solamente la indemnización, sino los daños a la esfera extrapatrimonial, el daño moral, sin perjuicio, por supuesto, del pago por los servicios del abogado. Le van a tener usted que pagar al abogado de la víctima. Definitivamente esto, más aún con el daño reputacional, debe despertar algunas alertas en la empresa para tomar cartas en el asunto. ¿Y cuáles serían estas? Bueno, vayamos reflexionando. Para concluir, definitivamente el mobbing en nuestro país tiene como agarrarse del derecho para intentar respirar con autonomía y decir que existe. No tiene una ley, pero nosotros no vamos a morir simplemente en ese entendimiento básico. Ya hemos visto cómo perfectamente, de una perspectiva sistemática, la ley sí que le puede dar eh, entidad al móvil. Entonces hay que actuar en consecuencia. Y una buena idea es implementar una suerte de protocolo de actuación preventiva y reactiva contra el móvil. Yo lo denomino así porque tiene los elementos necesarios, ¿no? Previene el móvil y si ocurre, bueno, vamos a reaccionar contra él. A un documento similar que ustedes pueden utilizar como referencia, el que ya deberían tener sobre hostigamiento sexual laboral, ¿no? Yo recuerdo en el año 2019, cuando entra en vigencia el decreto supremo 014-MIP, donde las empresas estaban corriendo para implementar su comité de intervención frente al hostigamiento sexual, estaban contratando a los especialistas para las capacitaciones. No tenemos que esperar a que exista una norma para que
lo veamos como algo mandatorio, como algo obligatorio. No nos quedemos con el mínimo que nos pide la ley, sino vayamos más allá, porque finalmente, como hemos visto, esto redundará en la comodidad, en el bienestar psicológico integral de la persona, y eso es incentivar a la productividad. Entonces, ustedes lo pueden ver por esa perspectiva también. Y en este protocolo a implementar, sí que es buena idea hacer parte a los trabajadores, involucrarlos, capacitándolos permanentemente y también recogiendo sus propias percepciones. Ya que el mobbing no tiene en el Perú una entidad autónoma, tenemos mucha libertad de actuación, respetando por supuesto sus caracteres mínimos que ya la OIT nos ha definido. En este involucramiento, los trabajadores pueden sentirse parte beneficiada de la prevención y van a sentirse protegidos por quien está llamado a hacerlo, que es la empresa. Y déjenme decirles que esto vaya que redunda en la productividad, porque un trabajador identificado es un trabajador que va a trabajar con ganas, con disposición, no solamente para lo que tenga, sino para las nuevas funciones que le puede el empleador asignar. Y por supuesto, una vez que se tenga el protocolo, hay que notificarlo. No podemos esperar que una persona conozca obligaciones y consecuencias de incumplirlas si es que no se lo notificamos. Esto es simplemente derecho de defensa. En el reglamento interno de trabajo que se tenga, habría que incurrir también al mobbing como una falta. Ya veremos si es falta leve, grave o muy grave. Insisto, como no tiene, o tal vez las tres al mismo tiempo, o alternativamente, mejor dicho. Como no tiene una fuente explícita, podemos ir negociando su gravedad. O podemos simplemente decir que de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a los casos concretos, se determinará como caso de mobbing leve, caso de mobbing grave y caso de mobbing muy grave. Y las sanciones serán proporcionales, ¿no? Definitivamente aquí, primero habría que definir en la empresa qué es mobbing, ¿no? Insisto, siempre y cuando se respeten esos caracteres, esa definición podrá ser exigible en el marco de la empresa y por tanto los trabajadores sabrán a qué se ven expuestos si incurren en esa conducta. Las capacitaciones permanentes al respecto también acreditarán en una eventual causa judicial la observancia del deber de prevención. Eso es importantísimo, señores, porque en nuestro ordenamiento, a pesar de por allí algunos deslices jurisprudenciales, la responsabilidad de los empleadores es objetiva, es decir, a mí me tienen que juzgar conforme lo que yo he venido acreditando. No porque hubo un caso de mobbing, yo soy necesariamente ultra negligente, ¿no? La diligencia admite grados. Puedo haber sido diligente en primer grado, es decir, apenas, o he sido completamente diligente. Y en función de ello es que las empresas podrán recibir sanciones legítimas, siempre que se verifique el principio también de proporcionalidad y razonabilidad. Y con ello, señores, estamos concluyendo, agradeciendo su atención y quedando prestos a sus consultas, que por cierto ya teníamos una de Ángela, ¿no? Buenas noches, Ángela. Bueno, ella dice, vamos a poner la diapositiva primero. Ángela dice, ¿se podría considerar la hipocresía como un tipo de mobbing sumado a la hipocresía, el de incitar a otros compañeros a que traten mal a otra compañera como la indiferencia, a aislarla de otros, etcétera? Bueno, yo veo que tu pregunta tiene dos partes. Vamos a ir por la primera. La hipocresía es un tema en realidad muy difícil de probar, ¿ok? Pero la segunda parte, tú me dices que hay una incitación a terceros para actuar en contra de una persona, y eso sería perfectamente móvil. Y em, los caracteres que los mexicanos le han asignado de cómo se manifiesta el móvil, justamente está el aislamiento social. Sí, cerrado. Ahí, ahí termina. El aislamiento social, ¿no? El móvil no solamente se manifiesta con agresiones verbales, sino también como aislamiento social, restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros, trasladar a un puesto de trabajo aislado, ignorar a la persona o no dirigirle la palabra, división entre compañeros de trabajo al enfrentarlos o confrontarlos. Si esa situación se está presentando en tu empresa, tú podrías ya informar de ello, intentando, por supuesto, armar una estructura probatoria más o menos consistente, informar para que la empresa investigue.
Si son compañeros de tu mismo nivel, la empresa tiene que investigar y cerciorarse de que cesen los actos. No hacerlo significaría que ese acto hostil se está configurando y tú ya podrías recurrir a Sunafil para que haga las investigaciones correspondientes y aplique las sanciones también que corresponden. Es muy interesante la consulta de Ángela porque me permite hablar sobre un tema muy controversial que es el fuero interno. Y la dignidad ciertamente se ve menoscabada, tal vez para mí de una forma, tal vez para Ángela de otra forma, tal vez de Hilton, Alex de otra forma, y los tres tendremos razón. Es una situación en extremo subjetiva y no podría ser de otra manera porque es lo más humano que tenemos. Sin embargo, por ejemplo, el Tribunal de Fiscalización Laboral y en realidad todos los órganos jurisdiccionales que se han abocado a estas problemáticas aclaran que la dignidad evidentemente no podría ser entendida de forma subjetiva, porque de lo contrario tendríamos, si tenemos 7.000 millones de pobladores en el planeta, tendremos 7.000 millones de conceptos de dignidad, lo que acabaría por completo con cualquier tipo de seguridad jurídica o predictibilidad. Evidentemente el derecho no puede funcionar así desde una perspectiva de la eficiencia. Por tanto, a la dignidad hay que entenderla desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva abstracta. Y eso básicamente se consigue con la verificación del principio de razonabilidad. Aquello que es razonable, y todos sabemos lo que es razonable de acuerdo a los estándares de la objetividad, será asimilable a lo que es digno, o en todo caso a lo que no va en contra de la dignidad. Definitivamente incitar a otros compañeros a que traten mal a otra compañera escapa de toda razonabilidad y por tanto se puede acusar como contrario a la dignidad. Y en consecuencia podríamos estar hablando de un caso de móvil, ¿no? Ahí Angela podría reunir mensajes de WhatsApp, por allí algún audio, por supuesto respetando la confidencialidad, sin entrometerse en algún tipo de fuero íntimo, pero bueno, pruebas que permitan acreditar que hay un complot, que hay un trabajo en conjunto. Sería bueno también ofrecerle al operador una explicación, ¿no? No solamente la denuncia, sino por qué estaría sucediendo esto. Y armar una teoría del caso que la inspección seguramente recogerá y que, de ser el caso, la judicatura también podría hacerlo. Ajá. Bueno, servida quedas, Ángela. De no haber más preguntas, nosotros les invitamos a que nos sigan en las redes, a que sigan pendientes de nuestro trabajo. Con gusto podríamos acompañarles en el procedimiento de implementación de un protocolo. Saludamos su presencia porque dan cuenta de que, bueno, son empleadores, si es que lo son, que no se limitan a la ley, sino que van un poco más allá, que buscan el bienestar legítimo y genuino de sus trabajadores, y eso le hace bien al país. Una empresa tiene que mantener la humanidad siempre como norte. Gerson Vega nos establece, es obligatorio por ley. Bueno, es obligatorio no permitirlo en el centro de trabajo y si ocurre de investigarlo, una forma eficaz de investigarlo y de prevenirlo es a través de un protocolo. Entonces, si lo que tú me preguntas es obligatorio, la acción sí es obligatoria. El protocolo, que es un mecanismo de acción, propiamente no lo es, pero es recomendable, altamente recomendable, para tener una herramienta clara, una herramienta con cláusulas específicas para que los trabajadores sepan qué es mobbing, qué no es mobbing, qué pasa si me hostilizan, qué pasa si me acosan, y que también tengan a la mano las herramientas de protección, ¿no? Que es finalmente lo que la ley busca, ¿no? Prevenir, investigar y sancionar. Entonces, Gerson, aquí está tu respuesta. Bueno, ahora sí concluimos, vamos concluyendo. Les agradecemos nuevamente por su... Dice Hilton Alex. Cochachi y Parraguirre, que sería una regla de conducta. Y bueno, podríamos establecer en todo caso reglas de conducta mínimas, ¿no? Reglas prototípicas dentro de las buenas costumbres, eh,
Y por supuesto, respetando los caracteres que ya la OIT nos ha un poco sugerido respecto al móvil, ¿no? Ustedes ahí en la empresa podrían tener esa libertad de exigir si debe ser una conducta reiterada, como casi todas las experiencias lo han hecho, o si bastará con una sola vez. Podrían también, podrían también valerse como referencia de lo que en el fuero público tenemos como la ley del Código de Ética de la Función Pública, ley 27 de 815. Una norma muy interesante que evidentemente tiene que ver con ese fuero no material, sino ético, esos mandamientos que los servidores necesariamente tienen que observar, ¿no? Principios de responsabilidad, de probidad, idoneidad. Dice Hilton, podría estar dentro de la capacitación cuando un personal ingresa de una política de empresa. Podría estar dentro de la capacitación. Y sí, claro. Por ejemplo, la normativa de hostigamiento sexual exige que haya dos capacitaciones al año, una al comité y otra a los trabajadores. Ustedes pueden, ya que tienen que hacerlo por ley para el hostigamiento, bueno, matar dos pájaros de un tiro y no solo brindar la de hostigamiento, sino también la del mobbing, acoso laboral, acoso psicológico que también le llaman. Entonces podrían ustedes implementar y dejar, por supuesto, constancia de la participación de los trabajadores en la capacitación y sería bueno incluso, al término de la misma, someterlos a un examen para dar cuenta de cuánto han aprendido a partir del diagnóstico que previamente se le haya tenido que hacer. Todo esto, guardarlo, ¿sí? Para que en una eventual inspección o un eventual juicio, bueno, tengamos pruebas de que hemos accionado y por tanto nuestro deber de prevención ha sido satisfecho en grados razonables. La ley pide que actuemos como personas razonables y lo estaríamos haciendo en ese escenario. Bien, bien, siendo las 8, señores, gracias a todos por la presencia y bueno, invitamos a que sigan la red del estudio para más conferencias de este tipo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.